Buenas noches, ¿cómo están? Qué bonitos se ven. Gracias por estar acá. Para quien no me conoce, me llamo Alex. Generalmente estamos tras las bambalinas en las cámaras, pero hoy recibí la invitación de estar por acá. Gracias, pastor. Gracias a todas las personas que pues influyeron para que yo anduviera por acá. Y hoy va a ser una noche genial, no sé tú. Yo siempre creo y he escuchado también decir al pastor que Dios trabaja con la expectativa que uno pueda tener. Entonces creo que esta noche va a estar increíble. Ha sido muy interesante el proceso de poder llegar al tema que hoy te voy a compartir. Así es que espero que prestes toda la atención, pero antes saludamos a la gente que está en redes sociales. Gracias a los que están ahí en Facebook, en YouTube, también a los que nos escuchan por Vive Radio 104.5 FM, la radio que se vive. Y bueno, a todas las personas que hoy están por primera vez, si tú puedes levantar tu mano acá y decir, yo vine por primera vez, levántala porque queremos darte una bienvenida. Gracias a todos los que están acá por primera vez. Qué increíble. Espero que hoy encuentres lo que andas buscando. Y bueno, ¿están listos? ¿Están listas? Hoy quiero hablarte de algo muy interesante. Diversas culturas a lo largo de la existencia humana han preservado sus tradiciones casi de manera intacta, como la cultura mexicana y su tradición del Día de Muertos, ¿no? Como los judíos con sus tantas fiestas y demás, ¿no? Esto ha llegado hasta nosotros pese a que han pasado cientos, incluso miles de años. ¿Cómo es que esto sucedió? Bueno, tenían la buena costumbre de hablarle a sus hijos, de hablarle a sus nietos de esos principios, de esas culturas y tradiciones que identifican a cada nación, a cada lugar, ¿no? A esto se le conoce como la tradición oral. ¿Qué quiere decir? Todas esas historias que ocurrían estaban de boca en boca y de generación en generación. De hecho, nosotros hoy aquí estamos porque alguien en algún momento habló alguna historia hacia nosotros. Es decir, estas historias la contaban los abuelos, la contaban los hijos, la contaban los nietos. Y todo esto solamente por hablar. Después llegó la escritura y fue aún más sencillo porque en papel permanece aún más la palabra. Pero incluso hoy tenemos elementos como la fotografía y las películas que también nos cuentan gran cantidad de historias. Dicen los expertos, o más bien los que estudian, los que cuentan historias, que hay tres elementos esenciales en toda historia. Y a lo mejor te acuerdas de cuando estabas en la escuela, ¿no? Toda historia tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en cada uno de estos ocurre algo particular. En el planteamiento de una historia conocemos a los protagonistas, conocemos el lugar donde se está desarrollando la historia, conocemos también el tiempo, la época en la que se desarrolló y también el problema que se habrá de presentar o se está presentando en ese momento. Sí, en cada historia siempre hay una situación a resolver. En el nudo encontramos la parte más fuerte, donde las cosas se ponen color de hormiga, donde los protagonistas tienen que sacar lo mejor de sí, tienen que hacer las cosas porque la situación se pone muy, muy compleja. Te podrás acordar de casi cualquier historia, el cuento de Caperucita, yo no sé, cualquier cosa tiene un momento clímax donde las cosas se ponen muy complejas. Pero luego viene el desenlace, que es cuando ya se ha resuelto la situación. Hay quien en los cuentos de Disney hablan de el final feliz, pero los finales en cada historia pueden ser distintos, porque cada historia es distinta. Entonces,
Lo único que podemos entender del desenlace es que ahí termina ese capítulo, esa historia. Ahí hay la resolución. Y ahí generalmente los protagonistas de la historia demuestran un cambio significativo, una reflexión, un pensamiento distinto, y eso hace que las cosas pues lleguen a su término. Los desenlaces pueden ser felices, pueden ser trágicos, o hay quien les gusta dejar un desenlace abierto y que cada quien piense lo que pudo haber pasado después. Existen historias de todo tipo. Hay de amor, de fantasía, de aventura, de hechos extraordinarios. Hay historias como mitos y leyendas. Y también existen historias que son muy largas. ¿A alguno de ustedes le tocó que lo pusieran a leer El Quijote de la Mancha? Hay casi 4,000 palabras en esa historia. Pero también hay historias muy cortas, como la de Ernest Hemingway, que según cuenta la historia, escribió un cuento de solo 6 palabras que dice así: en venta, zapatos de bebé nunca usados. ¿Cuántas cosas podemos llegar a pensar con tan solo esas 6 palabras? Ahora, hay uno que tiene un récord Guinness y tiene 7 palabras. Y este es de Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco, y se titula El dinosaurio. Dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y estas son historias consideradas como los cuentos más cortos de la existencia humana, que si bien tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace en esas 6 o 7 palabras. Pero tengo una más interesante y creo que mi favorita, porque un día lo descubrí. Está en Juan 11:35 y solo consta de 2 palabras: Jesús lloró. Y eso habla de la naturaleza de nuestro Salvador. Y esto es muy interesante. ¿Cómo podemos entender demasiado de una persona con tan solo 2 palabras? Jesús lloró. Sin duda alguna, corta o larga, toda historia logra transmitir algo en nosotros. Un mensaje, un sentimiento, quizá nos comparte un principio, una enseñanza. Todos tienen el objetivo de provocar algo en nosotros. Quizá entretenernos, alegrarnos, inspirarnos, llevarnos a la reflexión o a la acción de algo. Ninguna historia tiene desperdicio alguno. Y con base a esto, quiero contarte una historia. Y esta es la historia de una chica por allá a mediados de los 90. Ella tenía alrededor de 25, 26 años de edad. Ya estaba casada y tenía 2 hijos, uno de 4 años y otro de 2 años. Muy dedicada y enfocada en ellos y también en su esposo. Tanto que renunció a un buen empleo para dedicarse a una de las tareas más importantes que desarrolla una mujer, que es ser el ama de casa. Para ella era impensable dejar a sus hijos al cuidado de alguien más. Por lo tanto, no permitía que nadie los cuidara. Ella se hizo cargo de ello. Además, quizá podría apoyarse de su mamá o de su hermana, pero vivían a varias horas de donde ella vivía. Y hasta aquí todo parecía normal. Lo que por costumbre se hacía en esa época: tener cierta edad, casarte, tener hijos, etcétera, ¿no? Pero en su mente y corazón algo no andaba bien, pues las marcas de su pasado se hacían presentes constantemente. Y de repente, un día podía levantarse con una gran actitud y otro día no querer salir de la cama. ¿A alguien le ha pasado algo así? Ella era la segunda hija de una familia disfuncional, de una relación extramatrimonial. Y sus padres, pues en realidad estuvieron ausentes. Y eso causa muchas heridas en el corazón.
La crianza fue principalmente por su abuela materna. Y todo esto, todas esas heridas profundas, en algún momento se manifestaron. Y se manifestaron en su cuerpo. Entonces tenía una dolencia por aquí, una dolencia por allá. Iba médico tras médico, tratamiento tras tratamiento, medicina de todo tipo. Y al final, un ratito lograba calmar esa situación, pero no lograba sanidad de todo. Esa inestabilidad emocional volvía difícil incluso el ambiente en casa. Tanto que su esposo en ocasiones no quería ni llegar a su casa. Y eso que él la amaba profundamente. Pero incluso el amor de su esposo no era suficiente para llenar el vacío que había en su corazón. Pero en esta historia, algo estaba a punto de suceder. Ocurrió algo que se conoce en la narrativa como un plot twist, o en español, un giro de tuerca o de trama. ¿Qué es esto? Ahorita Amy lo decía en los anuncios, ponle un twist al verano, que es un toque diferente, algo distinto, pero en la narrativa un plot twist es un giro argumental, es un elemento narrativo utilizado en historias, en la literatura, el cine, la televisión, el teatro o en otras formas de narrativa, y consiste en un cambio repentino e inesperado en la dirección de la trama que sorprende al espectador o al lector y a menudo altera significativamente la percepción que se tenía de la historia hacia ese momento. Muchos podrían haber dicho cuál era la conclusión de una historia. ¿Cuántos han visto una película y todo parece indicar ese es el asesino y de repente ¡pau! Algo sucede y resulta que nada que ver, que al contrario, era el bueno, era el que siempre estuvo ayudando, ¿no? Así ocurre en muchas de nuestras historias. El plot twist que es por excelencia es Jesús. Un día jueves, continuando con la historia, como a eso de las 5 de la tarde, esta mujer tomó a sus niños, les pegó una peinada y acompañada de un par de vecinas salieron a un lugar ubicado en la entrada de la colonia donde vivían, y aparentemente un lugar insignificante. Una fachada pintada de blanco, una puerta pequeña que daba a un pasillo largo que terminaba en una cochera que había sido adaptada como auditorio. Ahí había un conjunto de mujeres. Se trataba de una reunión de oración de una pequeña congregación que apenas hace unas semanas se habían establecido ahí. Y al haber llegado ahí, inició este cambio de trama en la vida de esta mujer y su familia, pues se encontró con Jesús. Antes de este punto en la historia, cualquiera podría decir que su vida era de lo más normal. Se casó, tuvo hijos y vivían su vida, ¿no? Pero Dios tenía un plan distinto y usó un par de mujeres que eran sus vecinas, que vieron su necesidad del alma y la llevaron a orar por esa necesidad. Allí orando, esta joven encontró la sanidad de su alma y las cosas empezaron a cambiar. A esa casa llegó la salvación y el desenlace de la historia fue muy diferente a lo que el planteamiento y el nudo parecían decir. Jesús llegó a la trama e hizo el giro de tuerca más maravilloso. Cambió por completo el destino de esa mujer y de su familia. Y todo empezó cuando dos mujeres vieron la necesidad y le hablaron de su historia con Jesús. Y era para ellas, cómo Jesús era para ellas y cómo había cambiado su vida a partir de conocer a Jesús. A partir de ahí, esa joven no paró de contarle a sus familiares, a sus amigos, a sus demás vecinos y compañeros de trabajo lo que Jesús era capaz de hacer. Desarrolló la capacidad de reconocer cuando una mujer
estaba pasando por una situación como la que ella pasó. Y entonces se acercaba y le contaba su historia y cómo Jesús había cambiado el desenlace. Eso hacía que nunca parara. De hecho, jamás paró de contar su historia. Y yo les cuento esto no solo porque escuché la historia, sino que también he sido testigo de ella. Pues estoy hablando de mi mamá. El impacto en su vida fue tal que decidió que nosotros no pasáramos por situaciones similares a las que ella vivió. Diría mi hermano, se fajó los pantalones y se aferró a la idea de que tenía que ser distinta la historia en su familia, y por lo tanto se aferró a Jesús. Tomó las decisiones radicales y se aferró a Dios y a sus promesas. Esto costó el desprecio por muchos años de sus familiares, de algunos que decían sus amigos, pero resulta que ella aún así los amó tanto que no paró de hablarles del amor de Dios. Esto tuvo otro cambio más adelante, cuando esas personas que un día se burlaron de ella y que le decían aleluya, fanática, loca y cuántas cosas más, cuando ella irradiaba paz y confianza en Dios, todos querían saber qué era lo que ella tenía. Y era una nueva oportunidad para contar su historia. Al final, fuimos 3 hijos, porque 7 años después de haber conocido a Jesús aproximadamente, llegó la joya de la corona, que es un par de años después, una pequeña hermosa que representa lo que Dios es fiel a nuestras vidas, porque a pesar de que muchos años habían intentado que ella llegara, no pudieron. Fue en el momento de gran plenitud para ella, cuando estaba en su romance más profundo con Dios, cuando esa pequeña llegó. Y actualmente los 3 estamos sirviendo, llamamos a Dios y contamos las historias de este giro de tuerca que hubo en nuestras vidas y las vidas de los demás, pues hemos entendido el valor de cada historia. Y creo que por eso también nos convertimos en una familia de comunicadores, para contar las historias que son necesarias ser escuchadas. Ella partió hace un par de años y creo que partió satisfecha y fue recibida en los brazos del Padre. Pero para mí su historia es digna de ser contada, pues su influencia ha sido tal que ha tocado decenas de corazones. Tanto que el día que estuvimos aquí en este mismo lugar celebrando su vida, el auditorio estaba casi lleno. Y estoy seguro de que más de una persona aceptó a Jesús ese día. Es por eso que hoy quiero invitarte a que puedas abrir tus ojos y empezar a ver la necesidad de los demás. Y comiences a hablar tu historia a cada una de esas personas. Ese giro de tuerca, ese plot twist de lo que Dios ha hecho en tu vida, donde en lugar de caer al vacío, llegaste a casa y fuiste restaurado y fuiste sanado. Y ahora te voy a hablar de algunas razones por las que tú y yo no debemos de callar y empecemos a contar la historia. Yo estoy seguro que en este momento más de alguna persona está recordando ese momento clave en su vida. El momento donde Jesús entró en la historia y cambió por completo el destino. El primer punto es que tu historia es digna de ser contada, pues es la historia de cómo Dios salvó tu vida del infierno y le dio vida eterna. Es la historia de Jesús siendo el Salvador de nuestras almas, y esto, mis hermanos, son sumamente valioso. Hace unos días estaba leyendo un libro que decía que
El verdadero amor es cuando encontramos algo valioso y lo ponemos por encima de cualquier cosa. Si nosotros encontramos en Jesús el verdadero tesoro, como lo cantábamos hace un momento, estará por encima y podemos darle el valor a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esto es sumamente valioso. Tu historia es digna de ser contada y es sumamente valiosa. Y estoy seguro de que más de alguno te va a decir que estás loco, que eres un fanático, que no puedes estar hablando siempre de Dios. Pero no te calles. Y no te calles por lo siguiente también, porque es un mandato de Dios a nuestra vida. Hay muchos versos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Deuteronomio 4:9 dice: por eso jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. Y ahí mismo en Deuteronomio 6 dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te ha dado. ¿A Dios te ha enseñado algo en algún momento? Apréndetela de memoria y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Hay una cuestión muy curiosa. Cuando nosotros salimos a carretera como familia, mi papá tiene la costumbre de irnos platicando todo lo que alguna vez hizo en el camino. Aquí un día se me ponchó una llanta. Aquí un día vine a un evento. Y nosotros como hijos decimos: sí, y también te dijo. Y siempre está repitiendo sus historias. Pero yo creo que lo más interesante y emocionante es ver con qué sabrosura las cuenta. Y pregúntame si se me ha olvidado alguna. Porque cada vez que pasamos por un mismo lugar, siempre cuenta la misma historia. Y eso es increíble. Pero imagínate que esas son historias cotidianas. Imagínate que en esa historia siempre hablaras de los principios, de la gracia, de la fe que Dios ha puesto en ti. Joel 1:3 también dice: cuéntaselo a sus hijos para que ellos a su vez se lo cuenten a sus nietos, bisnietos y tataranietos. En Salmos 145:4 dice: nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Tu historia, hermano, hermana, es digna de ser escuchada. Además, correspondemos al amor de Dios cuando hacemos eso. Cuando se las cuentas a tus hijos, a tus nietos, y que ellos se las cuenten a sus generaciones. Otra razón es que contar nuestra historia es una herramienta para la reconciliación de los perdidos con el Padre. Y la Escritura nos dice que nos fue encomendado el ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios 5, del 17 al 19, dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado, escuchen, que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Hace las paces con todos. Sí, con tu compañero de trabajo que te absorbe la energía vital, con tu vecino que te echa la basura para tu casa, con tu hermano, con tu hermana que te ponen hasta acá. Sí, con él Dios quiere hacer las paces y tú tienes la capacidad de hacerlo al contarles la maravillosa historia de tu vida.
de cierta forma, podríamos decir que estamos como en deuda con Dios y su obra. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer es contar lo que Él ha hecho. Y por lo tanto, no te calles, ni tampoco menosprecies tu historia, porque repito, es digna de ser contada. Lleva a las personas de tu vida a la reconciliación con el Padre por medio de esa historia de cómo cambió tu vida. Una más. Compartir nuestra historia garantiza un futuro glorioso a nuestras generaciones. Pablo habla de la confianza que hay en Timoteo por la obra de su abuela y de su madre. En 2 de Timoteo 1:5 dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa confianza. ¿Vale la pena contar tu historia a tus hijos? ¿Vale la pena contar la historia a tus nietos? Por supuesto que sí, afectarás a tus generaciones. Por lo tanto, no guardes silencio, sin importar que tu historia sea trágica de inicio, porque al final el destino ha sido cambiado. Y cuando íbamos a la muerte, llegó Jesús y nos pasó a la vida, y a la vida eterna. Entonces no podemos callar. Y así podrán decir de tus nietos, como Timoteo, el joven Timoteo que compartía en una congregación bajo la mentoría del apóstol Pablo. ¿Cuántos padres aquí no desean que sus hijos sean hombres y mujeres de Dios? Entonces, hablen a sus hijos y a sus nietos todo lo que Dios ha hecho. Háblales de cuando te sanó, de cuando fue tu provisión, de cuando estuviste muerto y te trajo a la vida. Háblales de las promesas que te ha hecho. Eso va a hacer que se cimenten y tendrán donde pararse, y hacerlo así de generación en generación. No guardes silencio y comienza siempre a hablar de la bondad de Dios. Un plot twist, giro de tuerca o de trama, es un elemento que lo cambia todo. Y según el autor de cada historia, lo puede colocar al principio, al medio o al final, o usarlo las veces que sea necesario en el transcurso de la historia. En mi caso personal ocurrió al principio. Tenía yo apenas 4 años cuando llegué a una congregación por primera vez. Yo obviamente no entendía qué es lo que había sucedido, pero nunca se me va a olvidar ese día, el primer día que yo pisé una iglesia. Tenía solo 4 años y lo recuerdo muy bien, y creo que Dios no permite que lo olvide, porque yo sé que ese día fue el comienzo de la historia increíble que tenía preparada para cada uno de los miembros de mi familia. Pero aún así, cuando yo tenía 4 años, mi madre nos llevó por primera vez a la iglesia, y durante mucho tiempo nos llevó incluso arrastrando a la iglesia porque no queríamos ir ni levantarnos temprano los domingos. Pero como les dije en algún punto, ella se aferró, ella fue radical, ella tomó decisiones por nosotros y dijo: mis hijos van a servir al Señor. Y fue entonces en mi adolescencia cuando yo acepté a Jesús por mi cuenta y decidí servirle y honrarle todos los días de mi vida. Pero aún así, en algún punto, ahí en mi adolescencia, yo menospreciaba mi historia. ¿Qué podría contar de mí si había sido un chavo que a los 4 años de edad había conocido de Dios y desde entonces nunca he salido de la iglesia, por decirlo de esta manera? Escuchaba los testimonios de mis amigos donde sus papás estaban por divorciarse y Dios había entrado y había hecho el cambio de drama, el cambio de trama en todo esto. Había escuchado la historia de otros amigos donde habían estado en drogas y Dios los había sacado de ahí. Historias de abusos y cómo Dios había restaurado sus corazones. Yo decía, pero eso no es mi caso.
mi testimonio, mi historia no es tan impactante. En ese entonces, quien era mi pastora dijo: túmbate el rollo. Tu historia es digna de ser contada, porque tu historia me recuerda al hombre que habla el Salmo 1. Y el Salmo 1 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. No sé si en realidad mi vida era eso en ese momento, pero yo lo agarré con toda la fe del mundo, creyendo que esa es mi historia. Y hace un par de días, mientras estaba orando, Dios me recordaba esto. El Salmo 1, pero me lo decía así: ¿cuánto le agradas a Dios? Pues sabes escuchar el buen consejo y elegir bien a tu compañía. Amas su palabra y te deleitas en ella. Si siempre haces esto, serás como un gran árbol plantado junto al río, que da fruto fresco y delicioso cada mes, y no hay desperdicio en él. Dios cuida de ti cuando te deleitas en él. Y desde que Dios me había dicho esto en mi corazón, se la paso diciéndoselas a todas las personas que puedo. Hey amigo, hey amiga, ¿cuánto le agradas a Dios? Pues sabes escuchar el buen consejo y elegir bien tu compañía. Ama su palabra y te deleitas en ella. Si siempre haces esto, escucha, esto es para ti. Serás como un gran árbol plantado junto al río, que da fruto fresco y delicioso cada mes, y no hay desperdicio en él. Dios cuida de ti cuando te deleitas en él. Esta palabra es para ti. Lo interesante de esto es que esto es un llamado a que los abuelos hablen a sus nietos, aunque los padres hablen a sus hijos. Pero también es un llamado para que los hijos escuchen a sus padres y que los nietos escuchen a los abuelos. Generalmente, cuando vemos a nuestros abuelos, llegamos a menospreciarlos, pero en realidad hay tanta sabiduría en esas canas que no podemos desperdiciar ninguna de sus historias, por más que las hayamos escuchado una y otra vez. Porque quizá el día que te la vuelve a contar es el día que necesitabas escuchar eso. Hijos, escuchemos a nuestros padres. Nietos, escuchen a los abuelos. Pasen tiempo con ellos. Pasen tiempo con papá. Pasen tiempo con mamá. Hay demasiada sabiduría. Además, tengo la firme certeza de que Dios eligió a tus padres y les dio tal autoridad para bendecir o maldecir tu vida. Por lo tanto, nos llama a honrarlos, porque cuando nuestros padres se sienten honrados por nosotros, entonces comienzan a hablar de sus hijos bien. Empiezan a bendecir, bien decir de ellos. Empiezan a decir: mira mi hijo, mira mi hija, ha hecho tal cosa. Y se llena el pecho de orgullo porque sus hijos lo han honrado maravillosamente. Pero también hay hijos que no han entendido lo que significa la honra a los padres. Y muchos padres hablan decepcionados de sus hijos, y en lugar de hablar bien, comienzan a hablar mal y empiezan a decir: ay, mi hijo, tal cosa. Ponle lo que tú quieras ahí en esa etiqueta. Así es que míralo como quieras y por donde quieras. Honrar a nuestros padres siempre será bendición para nosotros. Sean creyentes o no lo sean, lo merezcan o no lo merezcan.
seremos bendecidos por el simple hecho de obedecer el mandamiento de honrar a nuestros padres. Y honrar implica tenerlos en una alta estima, escuchar y obedecer sus palabras. Si tú obedeces a tus padres y algo no sale como tú creías que iba a salir, no te equivocaste porque obedeciste, aunque las cosas no salieron como tú creías. Pero si tú haces las cosas a tu manera, sin escuchar el consejo de tus padres, por más que parezca que te está yendo bien, en realidad estás yendo por un camino equivocado. Reitero, lo merezcan o no lo merezcan, sean creyentes o no sean creyentes, en la misma historia de mi mamá, en el último año de su vida casi, estábamos en medio de la pandemia y mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía sola. Entonces, con toda la resistencia del mundo dentro de sí misma, pero con la mente pensando en que la honraría, la trajo a vivir a nuestra casa por un año entero. Y yo sé que fue muy difícil para ella, porque como les decía en la historia, la relación con sus padres era compleja. Si bien lo intentaba cada vez que podía, pero yo sé cuánto le costó el poder conectar con su mamá, porque en realidad ella era quien la había parido, por así decirlo, pero quien la había criado había sido su abuela y una de sus tías. Y le era más fácil honrar a su abuela o a su tía que a su propia madre. Pero yo recuerdo que con lágrimas en los ojos, un día, estando en mi habitación, me dice: no me nace, me duele mucho, pero sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Quiero honrar a tu abuela y sé que esto va a causar problemas, pero sé que es lo correcto. Al poco tiempo, mi mamá falleció. Y no pasaron muchos meses cuando mi abuela también falleció. Y yo miro hacia atrás y veo esos momentos, y fuera de ser momentos duros y dolorosos que me aplastan, terminaron siendo momentos que impulsaron mi vida. Yo vi cómo mi mamá honró a mi abuela a pesar de. Y en los últimos días de mi mamá, yo pude estar con ella, estar cuidándola prácticamente como si fuera un bebé. Y ante todo esto, yo recordaba las palabras de ella misma. Decía: es que esto es lo correcto, voy a honrar a tu abuela. Y cuando de repente yo no quería hacer algo, el día que ella estaba en cama, decía: esto es lo correcto, voy a honrar a mi mamá. Y yo sé, actualmente no tengo hijos, pero el día que los tenga les voy a hablar de esta historia y les voy a hablar de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y espero que mis hijos le hablen a sus hijos, y así de generación en generación, porque cada historia en la que Dios ha hecho ese giro de tuerca vale la pena ser contada. Aunque tenga 6 palabras o 7 o 4,000 como el Quijote, vale la pena que se cuente. Cuéntala en la calle, cuéntala en tu trabajo, cuéntala en la escuela, cuéntale a esa amiga, a ese amigo, cuéntale a tu vecino y a tu vecina, porque ellos necesitan escuchar que hay un Salvador. Ellos necesitan escuchar que las cosas pueden ser diferentes.
y tú y yo somos el instrumento para ello. No importa en qué punto de tu vida te encuentres, hoy puedes darle ese giro a la trama y decidir que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Y si tú ya has aceptado a Jesús, pues no pares de hablar de sus maravillas. Siempre, sea como sea, tu historia, corta, larga, cómica o dramática, tu historia lo vale y muchos podrán ser inspirados por ella. Dile a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuán grande y maravilloso es Dios y cómo Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé cuál es tu historia ahora y qué es lo que necesita pasar para que haya un cambio en la trama. Quizá necesitas rendir algo, quizá necesitas reconocer algo, pero empieza. Si tú hoy vienes por primera vez y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, comienza por recibirlo. Y si tú ya has recibido a Jesús, pero sientes que tu vida ha quedado estancada, toma decisiones radicales y permite que Jesús gire la tuerca para que la trama cambie. El pastor siempre dice que el desafío no es entre lo bueno y lo malo en esta vida, sino entre lo bueno y lo mejor. Y eso cuesta mucho trabajo, porque tenemos algo bueno. ¿Cómo sueltas algo bueno si es bueno? Pero requiere fe, requiere confianza, requiere convicción de que si tú sueltas lo bueno que ahora tienes, Dios te dará lo mejor para tu vida. Y no esperes que todo sea color de rosa, porque no lo es. Jesús lo dijo: en este mundo tendrán aflicción, pero dijo: tranquilos, yo ya vencí al mundo. Si tú puedes creer y confiar en lo que Dios ya ha hecho en tu vida, no pares de hablar tu historia a los demás. Y a lo mejor cuando estés platicando tu historia van a querer recordarte tu pasado, pero ten en cuenta que ya no estás en tu pasado, que ahora estás escribiendo un capítulo diferente en tu vida, y es el capítulo donde todo ha cambiado. El destino de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y tataranietos está en la confianza que tú puedas tener en lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Así es que si tú traes algo ahí, quizá algo te duele, alguna herida en el alma, más vale que hoy la expongas y le digas a Jesús: hey, aquí está, quiero que hoy hagas un cambio en la trama. Quiero que hoy sanes, y no pararé de hablar del día en que me sanaste, y no pararé del día en que tú me hiciste ver la vida de manera diferente, porque a veces ese plot twist, ese cambio tiene que ver con un cambio de mentalidad, porque muchas veces nos estamos quejando de lo que estamos viviendo, pero resulta que Jesús llega, ajusta la tuerca y entonces vemos desde una perspectiva diferente, desde su perspectiva. Y la perspectiva de Dios siempre será más increíble que lo que nosotros podemos ver, pues Él ve el final de la historia y nosotros solamente vemos el capítulo en el que ahora estamos. Podemos confiar en Él. Puedes ponerte de pie. Y si tú hoy vienes por primera vez, o nos estás escuchando en la radio, o nos estás viendo a través de internet, y jamás has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día en que la trama de tu historia cambie, permitiéndole que Jesús entre. Por lo tanto, te invito a que puedas ser dirigido por la oración que está en la pantalla, que podamos decirlo todos juntos, y dice así: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida.
deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero decirte que si tú hiciste esta oración con fe, acabas de darle la llave a Jesús para que haga el giro en la trama de tu vida, haga ese plot twist y las cosas sean distintas.